Buenas noches, hermanos en Cristo. Es una bendición estar en esta segunda lección. Recuerden que el propósito de Academia Cristo es enseñar la palabra de Dios. Nuestro interés principal son las almas, son muy importantes, y poder enseñar a raíz de la ley y el evangelio cómo nosotros podemos estudiar la Biblia, interpretar la Biblia y sobre todo crecer para la vida eterna, porque creemos y confesamos que nosotros somos miserables pecadores, no podemos hacer nada para ser salvos, pero Cristo lo hizo todo por nosotros. Nunca podemos olvidar que es en su vida perfecta, en su sufrimiento y su muerte, que somos perdonados y tenemos la verdadera paz. Hoy es nuestra lección número 2 de 10 lecciones que tenemos presupuestado para esta clase, y como les dije, vamos a estudiar, o espero que lo hayan leído ustedes, Romanos capítulo 9 al 16. Tenemos 2 semanas donde hemos podido leer 16 capítulos de la carta a los romanos, y es una gran bendición poder seguir creciendo juntos en la fe. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque por los méritos de tu Hijo Jesucristo somos justificados. En Cristo nos has declarado inocentes de la culpa y del castigo eterno que merecen nuestros pecados. Ahora te pedimos, y apreciando el alto costo de nuestra salvación, que llevemos vidas de santificación. Ayúdanos a no poner nuestra voluntad por encima de la tuya y a darles a los demás el mismo amor que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, damos toda la gloria a Dios, a la obra del Espíritu Santo, y gracias por venir preparados a la lección. También muchas gracias por su puntualidad. También doy gracias por el respeto que han tenido a nosotros, los que servimos, los que apoyamos. También gracias por el respeto entre ustedes y excelente manejo del grupo del WhatsApp. Doy toda la gloria a Dios, y recuerden lo importante de poder levantar la mano y también poder escuchar lo de los demás. Si tenemos alguna pregunta o algún tema que no es muy claro, pues podemos decirlo, y como te lo dije unos minutos atrás, pues estamos juntos creciendo. Yo también estoy aprendiendo con este curso, estamos juntos compartiendo la fe bíblica, la fe salvadora. Y como tal, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que cuando estamos estudiando un libro, y cualquier libro de las Escrituras, cualquier libro de la palabra de Dios, es muy importante hacernos estas preguntas, ¿cierto? ¿Quién la escribió y con qué objetivo la escribió? Y también el cuándo. Pero también recuerden que hay cartas o hay libros que no sabemos bien el autor. ¿Puede alguno de ustedes mencionarme algún libro bíblico, algún libro inspirado por Dios que no sepamos cuál es el autor? ¿Katia? Sí, Hebreos. Muy bien. No se sabe exactamente. Muy bien, es un buen ejemplo de eso. No sabemos quién escribió esta carta. Y así hay muchos otros libros que hay algunas dudas, y también en cuanto a las fechas. Pero lo más importante es que nos concentremos en el mensaje que encontramos de la palabra de Dios. Y una vez más, pues recordamos que estamos aquí yendo a la clase pasada, que Pablo escribió esto al final del tercer viaje misionero, en el año 57 después de Cristo. Hay algunos comentaristas dan años 55, 57, pues esas fechas no es algo doctrinal o algo que haya
que esté inspirado por Dios, son parte de la historia, pero lo que sí sabemos es que si no hay en verdad una fecha exacta, lo que sí tenemos la seguridad que la información que da, en este caso la carta a los romanos, es una información verdadera. ¿Dónde estaba Pablo? En Corinto, y recuerden que Corinto era una ciudad de Grecia, y también recuerden cómo en Grecia había gran idolatría, porque recuerden cuando Pablo llegó a Corinto, llegó a Grecia, por ahí en Hechos capítulo 17, 18 leemos acerca de esto, y él ya iba de regreso a Jerusalén. Y cuando escribió esta carta, pues recordemos los tres propósitos. El primero, conseguir apoyo financiero para poder hacer un viaje misionero a España. El segundo propósito, él quiso que los hermanos de Roma profundizaran en el conocimiento y en la fe. La pregunta ahora es, ¿quién es el fundador de la congregación a los romanos? ¿Quién es el fundador a la congregación o de la congregación a los romanos? No es Pablo, pero... Hola, hermano, muy bien. No fue Pablo, ¿sí? No sabemos quién fue. Tenemos la referencia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 10. Y allí en el día de Pentecostés, recuerden que había en la fiesta de la cosecha, que eran allí romanos, pero no sabemos quién fue el que lo empezó esta congregación. Y lo otro, pues vamos a ver parte de esto hoy, para cerrar la brecha cultural y de adoración entre los judíos y los gentiles. Esto predomina mucho y sobre todo en el tema de la salvación. Y hoy vamos a analizar un poco más de este tema. Es interesante que ustedes se familiaricen con el estilo de la forma de escribir de Pablo. Ustedes necesitan, cada vez que están leyendo la Biblia, irse profesionalizando, irse una vez más metiéndose en el autor, porque el estilo literario es muy importante. Por eso siempre que leamos las cartas de Pablo, nos vamos a dar de cuenta que la primera parte de sus cartas es la exposición de la doctrina y la segunda parte de sus cartas es la aplicación de la doctrina, de cómo vivimos. Por eso lo que estudiamos mucho en los capítulos del 1 al 8, pues habla de la justificación, cómo somos perdonados, y recuerden cuál es nuestro estado de ser pecadores, merecemos el castigo eterno en el infierno, pero podemos ver cómo en la obra de Cristo somos perdonados. Y la segunda parte, que es lo que vamos a estudiar hoy, tiene que ver con la santificación, que es del capítulo 9 al 16. Y por eso vamos a hacer un paréntesis en la diferencia entre esas dos doctrinas. ¿Quién puede ayudarnos con esto? ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de la justificación y la santificación? Y qué bueno que lo expresemos con nuestras palabras. Lorena. La justificación es que estamos justificados por Dios, que Él nos ha dado, Él ha hecho, nos ha dado la justificación, que Él ha hecho todo por nosotros. Él nos ha regalado lo que Él vivió perfectamente. Y la santificación es cuando, ay, se me ha ido ahorita, es cuando Jesús, Jesús se le santifica a Jesús por medio de obedeciéndole y cumpliendo. Bien, gracias por la participación. Félix también había levantado la mano. Lo escuchamos, Félix. Y buenas noches. Buenas noches. Es un sentimiento de gratitud, de amor que sentimos nosotros por el sacrificio enorme que hizo Jesucristo por nosotros. Él cargó con
culpas y Él cumplió la ley por nosotros, hizo la doble sustitución. Y nosotros buscamos seguir una vida llena en la santidad, para que nosotros podamos estar junto al Padre y poder ser merecedores de ir al paraíso, al cielo. Muy bien, Pero por vamos. gratitud y amor. Muy bien, excelente. Y vamos a recordar lo que nos enseñan estas dos doctrinas, ¿cierto? Y lo primero que nosotros necesitamos conectar es cómo la justificación, y esta doctrina es la base de nuestra salvación, que somos declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras obras, produce la santificación. En otras palabras, la santificación es cómo vivimos. Por amor y agradecimiento a Dios, cómo vivimos. Ustedes estudiaron la ley y el evangelio. ¿Se acuerdan los 3 propósitos de la ley? ¿Quién recuerda eso? Los 3 propósitos de la ley. Katia. Primero la ley nos golpea como un martillo. Luego nos muestra como espejo que nosotros somos pecadores. Y después nos guía al evangelio para la salvación. Feliz, gracias, Katia. Sí, precisamente nos muestra nuestros pecados y nos muestra que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que por la gracia de Dios que nos ha dado a Jesús para nuestra salvación, por cumplir Él de una manera perfecta y completa, con una vida dentro de la ley, el único que lo ha podido cumplir, y también porque Él nos cargó con nuestros pecados en la cruz y nos justificó ante el Padre, nos hizo inimputables por su misericordia de salvación. Muy bien, gracias. Entonces recordemos que cuando estamos parados frente a los 10 mandamientos, pues nos paramos y usamos como un espejo. ¿Y qué hace ese mandamiento usando la ley como espejo? Muestra nuestro pecado. También cuando usamos los mandamientos, hay que usarlos como frenos y es la manera en que Dios controla todo. Por eso la mayoría de los mandamientos dice no. Él nos dice alto, no lo hagas. El propósito de la ley, otra vez, es mostrar nuestro pecado, mostrar que merecemos el castigo eterno en el infierno y que necesitamos del Salvador. Por eso siempre hablamos de la doble sustitución de Jesús, cómo Él cumplió perfectamente cada mandamiento en nuestro lugar, como fue a la cruz y pagó por nosotros. Y esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la justificación. Ahora, por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a usar la ley? La vamos a usar como guía. Y cuando hablamos de usar la ley como guía, no es otra cosa que hablar de la santificación. Ponemos un ejemplo. 5º mandamiento, no matar. La ley como espejo muestra que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a matar. Hemos hasta matado con la mente. O acuérdense Jesús lo que dijo en el Sermón del Monte. Ustedes escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que cualquiera que llama a su hermano necio o fatuo es condenado. Entonces mire cómo Jesús nos muestra la ley ahí. Las veces que nosotros nos hemos enojado con los hermanos en la fe, hemos peleado con los hermanos de la fe, pues mire lo que Jesús nos dice, también has matado. Entonces ahí estamos viendo nuestro pecado. Ahora, ¿cómo somos perdonados del 5º mandamiento? Pues Cristo siempre amó perfectamente al prójimo. Y no solamente eso, fue a la cruz y pagó y murió por nosotros. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Ahí usamos el 5º mandamiento como guía. Entonces nos enseña a que
tratemos bien al hermano en la fe, que cada vez que él hable palabras, las tomemos en buen sentido, que siempre tengamos buenos pensamientos, y es algo muy importante para esto. Por eso les preparé 5 contrastes de la justificación y la santificación. Bien, entonces recordemos, la justificación es como hemos sido declarados nosotros inocentes por la obra de Cristo, y la santificación, cómo vivimos en amor y en agradecimiento a Dios. Y recuerden que la justificación produce la santificación. El primer contraste. Cuando hablamos de la justificación, implica el cambio en el estado de la gente ante Dios. Mire, el cambio en el estado. Por favor, vamos a ir rápidamente a nuestras Biblias. Vamos a buscar Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Quien lo tenga lo puede leer. Efesios 2:3. ¿Ya lo tiene, Katia? Sí, ¿Qué dice, dice? entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál era nuestro estado? Ser hijos de la ira. Pero por la obra de Jesús, pues ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Es algo que vemos en este contraste tan importante. La santificación, y otra vez, en amor y agradecimiento a Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, pues implica un cambio en el corazón y en la vida de la gente. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4, y damos la bienvenida a nuestro misionero Natán. Buenas noches, hermano. Puede saludar al grupo. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Bien, entonces Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Quién desea leerlo? ¿Yo? Yo, ¿Puedo leer? pastor. Lorena, Sí, por favor. dale. Romanos, capítulo 6, Sí, versículo versículos 1 al 4. del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, entonces aquí vemos cómo Pablo nos enseña de la santificación. Vivimos en vida nueva. Recuerden que en Corintios se lee, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, esto es un contraste que hay que tener muy claro, y sobre todo como lo presenta la carta a los romanos. Capítulos del 1 al 8, la justificación. Capítulos del 9 al 16, la santificación. Y quiero que hagamos este paréntesis para que podamos ampliar un poco más este contraste. En el segundo contraste, como la justificación, vamos a leer, por favor, Romanos 3, 28, ¿qué nos dice? Romanos 3, 28. Yo, pastor. Dale, hermano. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien. Sin las obras de la ley. Entonces, la justificación que se excluye toda obra humana. Recuerden, por mucho que queramos vivir diferente para ganar la salvación, haciendo cosas o dejando cosas, recuerde que Dios exige perfección. No podemos ser perfectos. Entonces, en la justificación, las obras no nos sirven para nada. Recuerde que antes las obras nos condenan, como en Isaías. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Pero en la santificación, vamos a ir, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y aquí hablamos de las buenas obras. Entonces, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Quién desea leerlo?
Pastor, Dale, dale, Sandra. ok. Dice así, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿El 26 también? No, hasta ahí está muy bien. Entonces, hacemos las buenas obras porque, recuerden, porque somos salvos. Y aquí Pablo a los Gálatas nos explica eso. En cuáles son las obras que hablamos, que vivimos por el Espíritu. Muy interesante ese listado. Entonces recuerden la diferencia. Muchos dicen que hacen obras para ser salvos, pero recuerden que eso no lo enseña la Biblia así. Las obras las hacemos porque somos salvos, porque es la manera que el Espíritu Santo produce en nosotros. Recuerden que aún nosotros podemos producir esas buenas obras, es el Espíritu Santo quien lo hace y es por eso que vivimos diferente. Otro contraste, encontramos que en la justificación es completa y perfecta en Cristo. Vamos a buscar, por favor, Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Amén. Dale, hermano. 3 y 4. Roberto, ¿verdad? Sí, pastor. Dale. Romanos 3, ¿no? Sí, Romanos 3, 3 y 4. Bien. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Estás leyendo Romanos? Discúlpame, Sí. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Sí. Perdón, profesor. Bueno. Dale tranquilo. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muy como bien, está entonces, escrito. hasta ahí está muy bien, hermano. Entonces, gracias. ¿Qué encontramos? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no cambia. Recuerden que Cristo nos salvó y la obra que hizo Cristo es completa. No necesitamos hacer sacrificios para añadir a la obra de Cristo. Él lo hizo todo por nosotros. Pero la santificación, cuando estamos hablando de cómo es, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, que nos dice. Romanos 7, versículos 18 y 19. ¿Yo, pastor? Dale. 18, 19. Sí. André, por favor. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muy bien, entonces aquí nosotros aún pecamos, ¿cierto? Aún nuestras obras son incompletas, imperfectas. Aquí Pablo lo reafirma. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos por el pecado que mora en nosotros. Por eso el proceso de la santificación, y aquí es un tema muy importante para que lo tengan claro. La justificación ya fue hecha, ya está completa, está perfecta. La santificación es un proceso que usted y yo vivimos toda nuestra vida mientras somos cristianos y estamos en este mundo. Y cuando esa santificación llega a la perfección, cuando estemos en el cielo, ¿sí? Por eso aquellos que hoy en día dicen, yo ya no robo, yo ya no asesino, yo ya no soy adúltero, yo ya no soy infiel, es un mentiroso, porque todavía pecamos. Pues mire, San Pablo lo está diciendo. Un cuarto contraste en la justificación es que abarca a toda la gente. Y aquí vamos a usar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Es un pasaje muy conocido. ¿Quién desea leerlo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Sí.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y recuerden que este versículo muestra la universalidad de la obra de Cristo. ¿Y qué es la universalidad de la obra de Cristo? Que Él hizo todo por todo el mundo, ¿cierto? El amor de Dios es por todo el mundo. Pero la santificación solo ocurre en ¿quién? En los creyentes. Vamos a buscar primera de Juan, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. Claro que sí, te escuchamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué solamente es válido esto? Por los medios de Cristo, por Cristo. Entonces, cuando hablamos de la santificación, es para nosotros los creyentes, ¿sí? Y damos la gloria al Espíritu Santo. Y el último contraste es que nos da la completa seguridad de la salvación cuando hablamos de la justificación. Y es por eso que con mucha seguridad también les hemos enseñado a ustedes desde Academia Cristo, aquí tu paz. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este momento? Pues hay una sola respuesta, estamos en paz con Dios por los méritos de Cristo. Y un texto que conocemos mucho y tal vez lo sabemos de memoria, Juan 3:16, ¿qué dice? Juan Porque de tal 3:16. manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, pues todo aquel que en él crea, y yo espero que todos levantemos nuestra mano, yo creo, sabemos que creemos por el poder de los medios de gracia, pues tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y en la santificación, entonces, produce evidencia de fe, pero ojo con esto, pero no nos da la completa seguridad de la salvación. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nosotros, ¿qué queremos? Queremos con estos ojos estar midiendo qué tanto vive esta persona. Entonces yo puedo llegar y decir, yo creo que Julanito de tal no es salvo. Mire lo que está haciendo. Mire lo que él dijo. Mire esto y aquello. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a buscar primera de Juan 3:14, por favor, para poder sustentar este punto. Primera de Juan 3:14. Mendoza, profesor. Claro que sí. Bueno, nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muy bien. Entonces, mostramos amor al hermano y mostramos ese amor de Dios en nosotros. Y otra vez, no vamos a estar nosotros como unos monitores queriendo ver las obras de los demás y así decir de que son salvos. ¿Sabe cómo llamamos esto? En nuestro mundo luterano confesional lo llamamos el pietismo. Y ustedes cuídense de eso. Yo también me tengo que cuidar de esto, de no estar mirando las obras de los demás y estar haciendo evaluaciones si es salvo o no. Espero que este contraste les haya ayudado a ampliar más el tema de la justificación y la santificación. Y otra vez, recordemos por qué hicimos esto. Porque los capítulos del 1 al 8 de la carta a los romanos está hablando de la justificación y ya hemos hablado mucho de este tema, lo tenemos ya más claro. Y los otros 8 capítulos se habla acerca de la santificación. Y ya hablamos de la diferencia de esas dos doctrinas. Entonces recordemos que la justificación es la doctrina que nos enseña que somos declarados inocentes de culpabilidad y el castigo de nuestros pecados porque Cristo llevó una vida perfecta y pagó nuestros pecados al morir por nosotros. Y la santificación es ese sentimiento de amor y aprecio que sentimos hacia Jesús por lo que hizo por nosotros. La santificación es la santidad, vivir. Por amor a nuestro Salvador, la santificación es poner su voluntad por encima de la nuestra. Por eso recuerden nuestra manera de siempre expresar. Por amor y agradecimiento a Dios,
¿Cómo vamos a vivir? Por amor y agradecimiento a Dios. Vamos a ponerlo en primer lugar. Por amor y agradecimiento a Dios, no usaré el nombre de Dios en vano. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a meditar en la palabra de Dios. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a obedecer a todos mis superiores. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a cuidar la vida de los demás. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a cuidar mi matrimonio. Si soy soltero, voy a llevar una vida casta. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a trabajar para poder conseguir el pan diario y no robar a los demás. Por amor y agradecimiento a Dios, voy a hablar la verdad. Por amor y agradecimiento a Dios, no voy a codiciar las cosas de los demás. Entonces, es así como nosotros necesitamos aprender a hablar. Ahora. Pastor. Sí, claro, Ovidio. Sí, disculpe que no tuve chance para levantar mi mano. Bueno, la verdad que la justificación es un regalo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? La santificación es producto de nuestra buena conducta, ¿verdad? En agradecimiento al Señor, haciendo todo lo que a Él le agrada, inclusive haciendo obras por amor, no por interés personal. Sí, y lo primero es que es el producto del Espíritu Santo, no de nosotros, ¿cierto? Entonces es por el Espíritu Santo que podemos hacer eso. Ahora la pregunta es, y gracias Ovidio, ¿por qué los judíos, y aquí recuerden que aquí vemos uno de los propósitos de la carta a los romanos, ¿se acuerdan ese propósito de cerrar esa brecha entre los judíos y los gentiles? Y esa pregunta tiene que ver con eso también. ¿Por qué los judíos creían que eran salvos? ¿Quién desea participar en esta respuesta? Katia. Bueno, sí, los judíos querían ser salvos por sus obras, porque ellos se creían muy santos y un linaje que no era igual que a los otros. Ellos siempre se han creído un poquito más que los demás. Muy bien. Entonces, es cierto. Ellos creen que eran el pueblo, ¿cierto? El pueblo escogido de Dios. Y recuérdese cómo ellos siempre peleaban, somos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan con Jesús? Cuando Jesús les dijo, yo soy antes que Abraham. Y ellos estaban muy confundidos. Y además de esto, vemos cómo ellos creían que cumplían la ley ceremonial. Por eso hay que recordar también hacer esa diferencia. Cuando estamos hablando de la ley, si es la ley ceremonial, que tiene que ver con los sacrificios, y toda esa ley ceremonial apuntaba a Cristo. La ley civil, recuerden que era como Dios gobernaba al pueblo, y la ley moral, que lo vemos resumido en los 10 mandamientos. Pero el problema con ellos era la ley ceremonial, y por eso se habla mucho de la circuncisión. Ovidio levantó la mano. Sí, precisamente de eso iba a hablar, pastor, que recuerdo cuando el judaísmo ellos lo montaron paralelo, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que fueran a predicar el evangelio por todas partes del mundo, para que enseñaran la palabra y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el judaísmo andaba a la par, haciéndoles la contra, diciendo que había que complementar las obras, la circuncisión y detalles que para que la gente se confundiera y no creyeran en lo que los apóstoles andaban promoviendo, la palabra de Dios, enseñándosela a toda criatura, a toda persona, pero ellos buscaban llevarles la contra en esos tiempos, ¿verdad? El judaísmo fue algo que trató de hacerle daño al ministerio que se estableció en la tierra. Gracias, Ovidio. Muy bien. Camilo. Iba a hablar sobre lo que el pastor decía de la parábola del fariseo y el publicano. Esa es una explicación de lo que pensaban los judíos para salvarse. Muy bien, sí. Y ahí vemos ese ejemplo, cómo ellos se sentían mejor que los demás. Y pues vamos a ver, Pablo, cómo le respondió a ellos.
Sí, nosotros aquí en Colombia usamos un término cuando alguien está buscando un poco de pelea, un poco de conflicto, entonces decimos, ah, esta persona los atendió de esta manera. Entonces vamos a ver, Pablo, cómo los atendió. Vamos a ir a nuestras Biblias, Romanos 9, capítulo 30 al 32, por favor, quien lo tenga lo puede leer. Romanos 9. ¿Puedo, pastor? Dale. Romanos 9, capítulo 30. Y versículo 30 y pues 31. diremos? Sí. 30 y 32. Sí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. ¿Cierto? ¿Qué les está diciendo Pablo? Y otra vez, recuerden el tercer propósito de la carta a los romanos, cerrar esa brecha de judíos y gentiles. Entonces, mete el dedo en la llaga Pablo y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando los judíos? La justificación por la ley, ¿cierto? Por las obras de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? Pues para los gentiles han alcanzado la fe. Entonces, es un problema que tenían los judíos. Y hoy lo vemos, ¿verdad? Hoy lo vemos. ¿Dónde podemos ver esto actualmente? ¿Dónde podemos ver esto actualmente? Este mismo pensamiento. La Iglesia Católica. Ellos dicen, ¿cierto? Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, eso es una de sus doctrinas que tienen por la tradición. Y también recuerden que hay organizaciones sectarias. Y recuerden que los grupos que no son trinitarios no los podemos llamar iglesias. Ellos son organizaciones, son sectas, como también los testigos de Jehová o mormones, otras organizaciones, pues ellos que enseñan. Sí, los que pertenecen allí únicamente son los salvos, ¿verdad? Pero otra vez aquí vemos esto. Cuando estamos estudiando y leímos los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, pues Pablo amplió más esto. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender a interpretar la Biblia. Recuerden, cuando está hablando muchas veces Pablo de los gentiles, y aquí no es el caso, pero en el contexto lo muestra, por eso recuerden leer un versículo dentro del contexto. Los gentiles son los incrédulos. Y a veces los judíos está haciendo referencia a quién? A los creyentes, al pueblo de Dios. Entonces esa analogía hay que tenerla muy en cuenta. Por eso necesitamos tener nuestros ojos abiertos cuando estamos leyendo las escrituras para saber si por ejemplo aquí él está hablando literalmente al judío de sangre, literalmente al gentil de sangre. Pero hay otros versículos donde él habla realmente que el gentil es el incrédulo y el judío es el creyente. Y hay que aprender pues esas diferencias. Y es lo que estamos viendo, ¿cierto? Ahora, luego de ver este punto de cómo los judíos pensaban en cómo eran salvos, pues en el capítulo 12, versículos del 9 al 21, hay una sección sobre la santificación. Bueno, ¿quién desea participar? A ver, ¿cuáles son las cosas que Pablo habló en esa sección? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién desea participar? Amén, profesor. Dale, Roberto. Bueno, del 9 al 21. Dice, Sí, pero dilo con tus palabras. Haga un listado corto de cómo Dios quiere que vivamos. pero no quiere que lea los versículos. A ver, dilo con tus palabras. Bueno, que el amor sea sin fingimiento, dice, ¿no? Muy bien. Nos amemos los unos a los otros. Bien. Muy bien. Katia también va a participar. Gracias, Roberto. Muy bien. Algo diferente a lo que dijo Roberto, Katia. Sí, dice que no odiemos a nuestros hermanos, que los amemos, que más bien odiemos lo malo y sigamos lo bueno.
que haya en cuanto a honra que nos prefiramos los unos a los otros, ¿no? En la familia del Señor, que busquemos el bien de la otra persona, que no seamos perezosos, sino que seamos gozosos al hacer algún trabajo que nos encomiendan o en nuestro mismo trabajo, ¿no? Después o sea, que seamos diligentes, que compartamos para las necesidades de los santos y practiquemos la hospitalidad. Después que seamos benignos, o sea, benignos unos con los otros y que persigamos todo lo bueno, bendigamos a los otros. Muy y bien. que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Gracias, Katia. Alejandro. Sí, pastor. Que aborrezcamos los malos. Dice que bendigamos a los que nos persiguen, que no maldigamos, que procuremos lo bueno y que no seamos sabios por nuestra propia opinión. Muy bien, muy bien. Excelente. Amelia, buenas noches. Bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches. También debemos practicar la hospitalidad, lloremos, entendamos a los que sufren, a los que lloran y acompañarles. Cuando tengan que llorar, lloremos con ellos. También gozar con ellos y ser unánimes entre vosotros. ¿Qué más? Sí. Sí, sería todo. Muy bien, gracias, Amelia. Lo que ya dijeron. Y bienvenida. Ovidio y luego Félix. Sí, en un resumen de pocas palabras podríamos decir hacer el bien sin mirar a quién. Eso, Ovidio. Muy bien, y Félix. Lindo vídeo. Ese tiene Gracias. club de fans. Sí, Ovidio tiene club de fans. Félix, por favor. Félix. Sí, también nosotros tenemos que devolver el bien con el mal con el bien. Que si un enemigo tiene hambre, uno debe de darle de comer. Y si le pide a uno, y si tiene sed, también darle de beber. Que la venganza no es de nosotros, sino es de Dios. Que Dios dice que la venganza es mía y nosotros no debemos tomar venganza en nuestras manos. Bien. Y Alejandro nos complementa que oramos, ¿cierto? Que seamos constantes en la oración. Gracias, Alejandro. Y bueno, sí, muy bien el listado que hicieron y aquí tiene que ver nuestra santificación. Entonces hablamos de eso, amor sincero, vamos a aborrecer lo malo, sigamos lo bueno, nos vamos a amar unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos interés hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no vamos a maldecir, gocemos con los que se gozan, lloremos con los que se lloran, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino que nos juntemos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno ante los ojos de todo el mundo, y si es posible, ojo con esto, es una de mis partes preferidas que yo creo que a veces olvidamos mucho, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, ¿sí? A veces olvidamos esto y no busquemos vengarnos, eso es algo muy importante. Recuerden, la venganza es como las drogas, trae un placer a corto plazo, pero problemas a largo plazo. Y recuerden que muchas veces nuestras relaciones deterioradas pasan por un camino. La primera, la frustración,
que es cuando nos da tristeza o algo que sucedió con la otra persona, no lo entendemos, y como no arreglamos la situación en la frustración, pasamos a un segundo nivel, que es el resentimiento. En el resentimiento ya tenemos un poquito de rabia, ya contestamos un poquito altivos, y de ahí, como no arreglamos la situación, pasamos a la ira. Entonces ya la ira estamos tirando las cosas, estamos diciendo palabras feas, y si no arreglamos las cosas, caemos en lo peor que podemos caer, ¿cierto? En el odio. Y recordemos que en nuestro corazón no va a haber eso, y gracias, Roberto, no vamos a pagar mal por mal a nadie. Muy bien, entonces este listado también muy interesante de poderlo ver. Ahora, en el capítulo 12, versículo 21, que, bueno, ya estuvimos hablando un poco sobre esto, y permítame leerlo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En sus palabras, en pocas palabras, ¿cómo usted vence el bien? Haciendo el bien, vence al mal. Katia. Bueno, yo no lo venzo, ¿no? Dice la palabra que vamos a vencer el bien con al mal. Entonces, por alguna cosa mala que estamos recibiendo nosotros, por agradecimiento a Dios, pensando que Él ha hecho todo por nosotros, en ese momento, en gratitud, vamos a hacer bien. Así como Él hizo con nosotros, ¿no? Nos levantó del pecado en el que estábamos, nos perdonó, nos limpió y nos recibió como sus hijos, nos dio algo que necesitábamos, aunque no lo merecíamos. Igual podríamos hacer con las personas que vienen a nosotros y nos hacen daño. Lorena, gracias, Katia, muy bien. Lorena. También creo esto, que nosotros no hagamos nada y dejárselo a Dios. Él es el que ve las cosas y todo sale ¿verdad? Hay que hacer cosas buenas y es lo que, como es, las cosas buenas recibes cosas buenas. Excelente. Ovidio. Sí, yo creo que vamos a vencer el mal obedeciendo a Dios lo que nos manda hacer. Gracias, Roberto. Bueno, Jesús decía, ¿no, pastor? Cuando hablaba con sus discípulos, que si alguien venía y le abofeteaba, que den la otra mejilla. Y que si alguien le pedía prestado un abrigo, que le demos. Y que si nos pedían llevar una milla, llevemos con ellos dos. Entonces, en sus palabras, podría decir que es mejor evitar hacer el mal, mejor darnos el bien, como ayudando a los demás, y así hacemos el mal, y no dar importancia a lo malo en nuestra vida cristiana. Amelia. Pastor, la bondad de Cristo siempre debe reinar en nuestros corazones. Sabemos que siempre vamos a ser víctimas, muchas veces sin querer también, de lo malo. Y cuando caminamos también con Cristo, siempre van a haber personas que están vigilando nuestras actitudes y somos criticados muchas veces. Y eso nos causa dolor, pena y hay veces queremos rechazar a esas personas. Pero el amor de Cristo no invita a eso, sino con el bien. Siempre permitiendo que Él guíe y reine en nuestro corazón, perdonando todo. Muy bien, muchas gracias. Y sí, ya sabemos lo que ustedes han dicho. No vamos a usar la venganza, no vamos a contestar con insultos, con mentiras maliciosas, con violencia, ¿cierto? Eso produce más mal. Pero bueno, aquí usamos esto como espejo y está dando duro a nuestro orgullo pecaminoso, ¿sí? No sé si hoy hemos peleado con alguien, hemos insultado a alguien, no verbalmente, pero con la mente sí. Pero bueno, siempre tendemos a hacer lo contrario. Pero otra vez, por la obra del Espíritu Santo, nada de venganza, nada de insulto, ¿cierto? Ya sabemos que pagar con mal es otra vez, estamos echándole más fuego, más oxígeno a la candela. Pero recuerde lo que el proverbio nos enseña.
La respuesta amable, Proverbios 15:1, es un versículo que es bueno tenerlo para la memoria. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. Y otra vez, el que paga el mal con hacer el bien hace que la otra persona reflexione de sus acciones. Pensemos en el ejemplo que nos puso Roberto de poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo que vamos a dar la oportunidad a la persona de calmarse, de bajar la guardia. Y bueno, pues todo esto hace parte de nuestra vida de santificación. Y otra vez que pagar el mal con el bien le da a la persona ofensora la oportunidad de corregir la situación. Muy bien, muy buenas sus respuestas. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos el propósito de la carta: pedir dinero para su viaje misionero a España, aumentar su conocimiento de las enseñanzas de Cristo, que es lo que estamos haciendo esta noche, recordar que la justificación, la santificación, y también ya hablamos un poquito con el capítulo 9, 10 y 11, establecer una buena relación cristiana entre judíos y gentiles. Y en el año 57 después de Cristo fue escrita esta carta. Recordemos que la justificación, ¿cierto? La obra de Cristo hecha totalmente para nosotros, donde nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, por amor y agradecimiento a Dios, y eso produce la santificación. Y es aquí donde nosotros vivimos en amor y agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso vamos a empezar a quitar de nuestro vocabulario las palabras como el deber. Es que debemos hacer esto. No, la Biblia no habla así. Si ustedes recuerdan el listado, no hay ninguna manera de que debemos o tenemos. Los cristianos, por la obra del Espíritu Santo, de manera genuina, vivimos diferente. Los judíos, ellos que creían que eran salvos por ser el pueblo escogido de Dios, por cumplir la ley ceremonial. Y bueno, leímos Romanos 9, 30 al 32, donde Pablo les enseñó que lo que salva es la fe. Ahora, pues aquí vemos un ejemplo de la santificación con la parábola del buen samaritano, que ahí nos enseña mucho es el prójimo, porque recordemos en esa parábola, pues los judíos creían que únicamente el prójimo eran ellos mismos, no más los judíos. Los gentiles no eran su prójimo, pero Jesús enseña esto con esta parábola. Y ya hablamos de cómo vencer al mal con el bien, que muy bueno sus aportes. Ahora vamos a la última sección de nuestra clase en esta noche. Vamos a tener 5 preguntas y espero que podamos contestarlas también de manera muy concisa. Y tenemos la primera, ¿cierto? Romanos 11, 25 y 26 nos dice: parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de esto todo Israel será salvo. Esto es lo que dice estos 2 versículos. De nuevo, al leer estos versículos, la pregunta es: ¿eso significa que todos los judíos finalmente serán salvos? Miren la pregunta y por favor vamos a escuchar las respuestas. Katia. Sí, profesor. Está hablando aquí no del Israel físico, así como tal. Está hablando del Israel espiritual, el de la iglesia invisible que en la cual nosotros también formamos parte, profesor. Y muy bien, la respuesta, Katia. ¿Se acuerdan que unos minutos atrás les dije, hay que entender bien el contexto, en qué sentido está hablando de judíos y gentiles? Y acá muy bien, está hablando de quiénes son. Félix, por favor. Habla también de que un remanente será salvo, lo cual significa que solamente una parte, no todos, serán salvos. Serán salvos por la fe que tengan en Cristo, pero no por su cumplimiento de la ley. Muy bien, excelente respuesta. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Lo primero
es que las iglesias que están conectadas con el milenialismo, y recuerden que este milenialismo es una falsa doctrina, el problema del milenialismo viene de la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, muchas de esas iglesias que creen en el milenialismo, ellos enseñan que va a haber una conversión masiva de los judíos justo antes del milenio. Y es muchos los que creen eso. Es más, acá en Medellín yo me sorprendí, y no sé si ustedes han vivido esa experiencia, pero hay que verlo para creerlo, como decimos. Hay una cierta organización que dice que están recogiendo dinero para ir a Israel, porque allá claramente van a vivir esa conversión, van a ir al cielo y todo es, únicamente los que estén allá. Y hay gente que todavía cree esto, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando estamos recordando que Pablo y también la Biblia nos enseña que Israel es numerosa como la arena del mar, ¿cierto? Y solamente un remanente será salvo, pues recordemos que este mismo capítulo y viendo cómo Pablo usa pues a Isaías, pues una vez más muestra de que quiénes son los que van a ir al cielo, quiénes son los que vamos a ir al cielo, los que estamos cubiertos por la gracia de Dios, ¿cierto? Los que por la obra del Espíritu Santo confesamos que vamos a ir al cielo. Entonces, Pastor, aquí es muy interesante que podamos usar esa manera de diferenciar judíos y gentiles. Claro que sí, Ovidio. sí. Apocalipsis 20, creo que es del 2 al 7, habla de los 1000 años. Y de ahí se han agarrado muchos pastores para hacer sus campañas y confundir a los cristianos. Y eso nos preocupa porque han hecho como que agarre usted una libra de carne y la haga en migajas. Y eso es lo que han hecho con el mileniarismo, que unos creen en el que otros creen en el mileniarismo, incluso se habla de un postmileniarismo. ¿Cómo entender entonces Apocalipsis 20 cuando habla de los 1000 años? Sí, recordemos que Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos y hay que dejar que esos mismos símbolos, el mismo libro de Apocalipsis lo muestra, todas esas figuras, y el 1000 está solamente referenciando todo lo del Nuevo Testamento, o sea, desde que Cristo nació, esperando hasta su venida. Todavía nosotros estamos esperando su venida. Y cuando habla de la tribulación, pues nosotros estamos en tiempo de tribulación. Entonces, ¿qué significa el milenio? Es el número más grande que hay en el griego, el 1000, y sencillamente muestra simbólicamente el tiempo que estamos esperando a que Jesús. Y bueno, pues la Biblia habla del arrebatamiento, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero eso va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez, no como muchos creen. Y muy bien, Ovidio. Gracias por la pregunta. Gracias, pastor. Entonces ya sabemos que ese remanente o parte del pueblo judío vaya a ser salvo, no significa que todos lo serán. Y bueno, espero que todos nosotros no nos pase eso. Espero que todos los que estamos aquí hayamos confesado la fe en Jesús. Por eso lo importante del acuerdo doctrinal, cuando ustedes lo hicieron y conscientemente entender de que estamos en la fe bíblica y la fe salvadora. Continuamos con la explicación de esta parte. Una posible explicación de que todo Israel se refiere a la iglesia cristiana, como lo escuchamos de Katia, y el número total de judíos y gentiles que buscan a Cristo para la salvación. Ellos son los que nos vamos a salvar. Y en el capítulo 9, verso 6, Pablo señala que no todos los que descienden de Israel tienen sangre judía, son de Israel. Y el verdadero Israel, ya sabemos que no son los que tienen la sangre de Abraham, sino la fe de Abraham. Por eso en Romanos, Pablo habla muy bien de esta fe que justificó a Abraham. Y me gusta mucho en Romanos, si no me falla la memoria, por allá en el capítulo 5 o algo así, cuando
Pablo sabiamente dice, ¿qué fue lo primero, la promesa o la circuncisión? Y Pablo les explica que primero fue la promesa. Entonces, por eso él fue contado como justo delante de Dios. Y otra interpretación es que también se enfoca en el Israel endurecido, que hay judíos que de manera voluntaria rechazan a Jesús como el Mesías prometido, pero no todos. Desde el momento en que Pablo escribe hasta el fin de los tiempos, habrá una parte que volverá a Cristo con fe, y es la confianza que tenemos. Como dice Isaías 55, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Y otra explicación es que todo Israel se refiere a todos los judíos que creen en Cristo como su Salvador. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. Romanos 14, 1 y el versículo 20, Pablo dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces aquí, en nuestra vida de santificación, ¿cómo vamos a aplicar este versículo? Cuando Pablo está hablando de esto, ¿a qué asuntos discutibles se refería a Pablo? ¿Y cuáles podrían ser hoy esos asuntos discutibles? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué asuntos discutibles se refería Pablo? ¿Y cuáles podrían ser hoy esos asuntos discutibles? ¿Félix? Se puede referir al tipo de alimentación que pueda tener una persona y que los alimentos no contaminan, sino lo que sale de adentro. Y también la circuncisión. Pablo, en este segmento de las epístolas, trata de disminuir la diferencia entre los gentiles y los judíos. Y la diferencia ceremonial y alimenticia separan a los judíos de los gentiles. Muy bien, gracias. O sea que aquí estás detectando bien el tercer propósito de la carta, ¿cierto? Cerrar esa brecha. Katia. Sí, profesor. Bueno, el primer asunto dice, no contender sobre opiniones, ya sea de comida o juzgar entre días, entre noches, justamente por la brecha, ¿no? No juzgar, por ejemplo, al hermano si come o no come, todo lo está haciendo para el Señor, dice. Así sea que vivamos o muramos, dice que del Señor somos. Que no menospreciamos al hermano, porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Después decidir no ser tropiezo u ocasión de caer al hermano, y por causa de comida o de bebida, y no hagamos que por esto se pierda aquella persona, no seamos tropiezo, ni sea vituperado el nombre de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí estamos hablando del tema de la libertad cristiana. Y es muy importante nosotros en nuestra vida de santificación saber aplicar esto. Roberto, para continuar con la explicación. Sí, profesor, tal vez tenga que ver esta pregunta con lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos habían encontrado a un hombre que hacía milagros en su nombre y ellos le habían prohibido, o sea, le dijeron a Jesús que no lo sigue. Entonces ellos querían prohibirle a ese hombre hacer sus milagros. Pero Jesús le dice, si no es contra nosotros, está con nosotros. Entonces, tiene que ver tal vez mucho, ¿no? Cuando dice, reciban al que es débil en la fe, muchas veces en vez de ayudarle, queremos criticarle, ¿cierto? Cuando no conocemos bien la palabra, hacemos buenos porque nosotros sabemos algo más y entramos en discusiones y le decimos, no, esto no es así, y tratamos de corregirle, ¿cierto, pastor? Sí, muy bueno el ejemplo que pones. Ovidio. Sí, bueno, no sé si tal vez estoy equivocado, pastor, pero yo lo analizo desde el punto de vista espiritual. Cuando decimos que la fe es por el oír y el oír por la palabra, entonces vemos que la obra de Dios es su palabra y su palabra es nuestro alimento espiritual. Por eso ahí se refiere a la comida, me parece a mí, ¿verdad? Entonces debemos de no dañar el alimento espiritual
interfiriendo en la enseñanza o en las buenas enseñanzas que deben de haber. Acuérdense que en esos tiempos se vivían de unas doctrinas falsas, de pastores que enseñaban de una forma, de otra. Entonces, Pablo trataba siempre de corregir este tipo de falsas enseñanzas a los cristianos débiles en la fe. Pero las discusiones que habían sí era de la comida literal, el alimento literal, ¿cierto? Porque ellos peleaban por sus leyes dietéticas, ellos hacían ese choque de culturas. Entonces vamos a ver un poco más para que puedas ver la explicación de esto. Lo primero Perdón, es pastor, que muchos... no le escuché porque se fue el audio y quedamos... Sí, estaba diciendo de que no está hablando de la comida, del alimento en manera simbólica, está hablando de la comida en manera literal, ¿sí? De manera literal. Entonces, aquí vamos a ver un poco más la explicación. Entonces, muchos judíos cristianos todavía tenían fuertes lazos con la ley ceremonial. Y entonces ellos ¿qué creían? Que ellos tenían que dejar de comer ciertos alimentos, por ejemplo, lo que pasa con el cerdo. Y Pablo, discúlpeme que puse el dedo donde no era. Y Pablo con esto, ¿qué está mostrando? Ahí está. Está mostrando de esa libertad cristiana, de cómo la ley ceremonial estaba apuntando a Cristo. Entonces, a menudo ellos criticaban a los gentiles que no tenían esas leyes dietéticas. Y ahorita escuchamos de la circuncisión, también había un problema con eso. Entonces, aquí vemos ese choque de culturas. Y Pablo, ¿qué quiere enseñar? Que por amor al evangelio, y aquí estamos hablando de la libertad cristiana, ¿cierto? Por amor al evangelio, pues vamos a mostrar ese amor a los que son sensibles, ¿cierto? A los que son débiles. Y ojalá, y mi oración es que nunca ninguno de nosotros cojamos una soberbia dentro de la iglesia, que sabemos todo, que entendamos todos. Recuerdan que estamos hablando de almas, y lo que tal vez es fácil para nosotros, para otros es muy difícil. Tal vez para alguno de nosotros ha sido fácil dejar ciertas prácticas de nuestra carne, para otros batallan mucho. Y es ahí donde vamos a aplicarlo a nuestra vida. Ya te doy la palabra, Ovidio. Entonces, nosotros por amor al evangelio vamos a tener esa misma sensibilidad. Por ejemplo, me gusta esta situación que pone el manual del maestro. Si invitamos a nuestra casa a comer a una musulmana, eso puede ocurrir en cualquier momento. Pues por amor a esa persona, pues no vamos a servir el cerdo. Y eso no está diciendo de que estamos de acuerdo con su práctica. No, sencillamente queremos mantener la puerta abierta para poder mostrar la libertad de Cristo. Lo mismo cuando hay una reunión social, pues, ¿cuándo no vamos a servir alcohol? Por ejemplo, si sabemos que hay una persona que es alcohólica. ¿Ustedes saben cuál es el problema del alcohólico? Tomarse el primer trago. Y también a veces por sabiduría, porque queremos encontrarnos en esto. ¿Sabe cómo llamamos esto? El juicio cristiano. Nosotros necesitamos tener un juicio cristiano en cómo actuar, y nunca vamos a tentar. A veces podemos caer en esto que alguien dice, para mí tomarme una cerveza es pecado. Pues ustedes saben que eso es el legalismo, ustedes ya estudiaron eso. Pero a veces nosotros no podemos tomar la actitud, la cerveza es un pecado, entonces me voy a tomar 2 cervezas para que él vea. No, hay que enseñarle a esa persona con amor de que está en el legalismo, y tal vez esa persona, como le digo, puede ser un alcohólico en potencia. Entonces necesitamos tener el juicio cristiano. También mostrar esa sensibilidad, y eso no quiere decir que estemos negando la verdad. Eso significa que somos capaces, por la obra del Espíritu Santo, de crear un entorno que sí podemos compartir el evangelio con otros. Ovidio. Sí, gracias, doctor, y disculpe. Bueno, esa enseñanza sí me recuerda a Daniel cuando estaba allá con el ¿cómo se llama? Nabucodonosor, que le quería dar de comer de lo que él estaba acostumbrado a comer, pero Daniel se negó a hacerlo y tuvo un castigo. Pero bueno, ese es un ejemplo que lo estamos recordando.
La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles pasajes podría usar como contexto para reforzar esta enseñanza de Romanos 14, 1, 20? Pues Pablo también habla de eso en Primera de Corintios. Habla también. Y habla de ese tema. Él habla mucho de ese tema en todas las cartas. Y lo que estamos estudiando lo vamos a ver mucho. Bien. Okay. Ahorita no recuerdo bien el capítulo, pero en Corintios trata de esto. Muy bien, Ahí después me lo envían, por favor. Le voy a agradecer. Sí, también vamos a tener cuidado con nuestras tradiciones, con nuestras prácticas, porque a veces nuestras tradiciones y prácticas pueden traer problemas a los demás, ¿verdad? Y nosotros no queremos realizar cambios al evangelio. Y también cuando estamos hablando de la doctrina, pues recordemos que la doctrina no es un asunto discutible, o sea, estamos hablando de asuntos de la libertad cristiana, es algo que también llamamos la diáfora, algo que la Biblia no manda ni prohíbe. También les he dicho en esta clase, hay que tener el juicio cristiano, pero cuando estamos hablando de la doctrina no es negociable. Entonces, un ejemplo rápido, la eutanasia es un tema muy sensible, la eutanasia es muy sensible. Pues, ¿qué dice Dios? No matarás. No podemos discutir eso. Aunque la gente quiere poner muchas arandelas, pues vamos a escuchar, pero ¿qué dice Dios? No matarás. Y otra vez, es un tema muy sensible. Entonces, es un ejemplo de que la doctrina no es para negociar. Estamos hablando de cosas de adiáfora que la Biblia no manda ni prohíbe, o cosas que la Biblia no da una claridad. Y nuestro deber es, por amor y agradecimiento a Dios, seguir la verdad de la palabra de Dios y también ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. Mucho cuidado de que la palabra de Dios no se ajuste a nuestro pensamiento. Vamos a ajustarnos a la palabra de Dios. Camilo. Sí, pastor. A mí me pasó un caso parecido de que un hermano mío luterano, él utiliza la vestimenta, que es una diáfora, la puede utilizar o no para dar el culto, ¿sí? Y una forma de acercarse es, o sea, la libertad cristiana, lo que dicen, no dicen y tampoco dice que no ponérselo. A eso me refiero también. Bien, está bueno ese ejemplo. Muy bien. Vamos a la pregunta 3 de profundizar. Tenemos Proverbios 25, capítulo 25, versículos 21 y 22, y esto Pablo lo usa en Romanos 12, 20. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta. Es un buen ejemplo de cómo vencer el mal con el bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la imagen que está detrás de así harás que se avergüence de tu conducta? ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es la imagen que está detrás de así harás que se avergüence de su conducta? Y eso nos pasa al día a día. Y estamos en nuestra vida de santificación. ¿Cómo vamos a vivir? Dale. Bueno, mi respuesta es amar a Dios como a tu prójimo. ¿Verdad? Si amamos a Dios, hacemos el bien a cualquiera por amor a Dios, porque por agradecimiento por todo. Entonces, hacemos el bien a cualquier persona que lo necesite. Muy bien, gracias, Katia. Yo creo que es para que esta persona se dé cuenta que está equivocado o equivocada. No sé si estoy bien, profesor. Muy bien tu respuesta. Amelia. Pastor, para que se avergüence es que muchas veces estas personas tienen opiniones sin haberte dado la oportunidad de conocerte. Algo parecido me pasó cuando voy a trabajar y caigo mal. No sé por qué, nunca me conoció y de pronto entablamos una amistad y come en la casa, me visita y comemos. ¿Y qué le pareció ahí? ¿Se arrepintió? No nos conocíamos, pero sin embargo hay un rechazo hacia mi persona y quizás a muchos nos ha pasado así. Y es una forma cuando comemos y le invitamos algo y compartimos, se da cuenta que estaba equivocado, como dijo la que me antecedió.
y se Gracias. avergüenza de sus pensamientos y opiniones. Bien. Félix. Si uno retribuye el mal que le hacen con el bien, la persona va a pensar que por qué esta conducta, y al ver que uno no responde como esperaba, va a reflexionar y va a darse cuenta de su error. Esto de aquí hace que corrija el pagar el mal con el bien, hace que la gente reflexione y pueda cambiar sus conductas. Muchas veces las personas no es que tengan un motivo especial para poder obrar mal, odiar a una persona o tratarla mal. Quizás muchas veces pueda ser también por experiencias anteriores que haya tenido o porque se le parece a un grupo, lo identifican. Por ejemplo, algunas personas identifican, y eso ocurrió aquí en Latinoamérica, el odio racial a la gente negra o a la gente china o a la gente que venía del Medio Oriente o que venía de otras partes como de lugares que eran diferentes. Entonces, la experiencia que tuvo con esa gente negativa hace que él trate mal a otras personas de ese mismo grupo étnico. Entonces, eso de ahí no tiene que ver con lo que la persona sea. Y quizás si espera que nosotros reaccionemos con violencia o con odio o con rencor, entonces él va a confirmar esa creencia que tiene que la gente es de cuidarse de ese tipo de... Muy bien, muy bien. Excelente eso del racismo. Roberto. Norma. Buenas noches, bendiciones. Disculpe la tardanza, mucha tormenta para acá hoy. Bueno, yo lo veo de esta forma, pastor, ¿verdad? Si el que te odia tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Lo veo en el sentido de que realmente, ¿verdad? A esa persona a la que más tengo yo que hablar de la palabra, hablarle con amor, con el evangelio, para que ella vea que no tengo el mismo pensamiento ni el mismo corazón que ella. Entonces, de esta manera ella se va arrepintiendo, se va avergonzando de que no somos iguales, de que Jesús mora en mi corazón y que ella debe imitar. Así lo veo yo de esa manera. Muy bien. Roberto, ¿ya tiene su micrófono abierto? Sí, sí. El segundo gran mandamiento de Jesucristo que les decía era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí dice, si el que te odia, entonces está cometiendo un pecado, ¿cierto? Entonces dice, así harás que se avergüence de su conducta. Entonces, de repente, con su conducta buena, hará que esa persona se arrepienta del pecado y se avergüence por el mal que está obrando contra su hermano, profesor. Muy bien, sí. Bueno, y ya le doy la palabra a Camilo. Álvaro decía Romanos 13:10, el amor. Pastor, Camilo. no entendí la pregunta que hizo, porque el pastor dijo, ¿qué hay detrás de la acción? ¿Cuál es la imagen detrás de la acción? ¿Cierto? Sí. La santificación. Sí, la santificación, cómo vamos a vivir, y pensemos en los ejemplos que pusieron los hermanos, ¿cierto? Entonces, vemos acá de que en la Biblia popular hay una explicación. Dice, si el malhechor a su vez ve ahora el error de sus caminos y lamenta su mal contra el cristiano, su dolor y remordimiento por sus malas acciones lo hará sentir como si estuviera cargado, carbones de encendido sobre su cabeza. Entonces eso pasa, lo que estábamos viendo ahorita, todos los ejemplos que pusieron están muy buenos. Entonces pensemos que el comportamiento no cambiará hasta el momento en que las personas reflexionen sobre sus acciones. Pagar el mal con el bien lleva a la gente a reflexionar, pero también recuerden, hay una diferencia entre la venganza y pagar con el bien. La venganza es a corto plazo, ya, o queremos cambiar a las personas ya a los golpes. No, esto es de tiempo.
Esto es de tiempo. Por eso, cuando estamos pensando, y recuerden lo que estudiamos en Romanos 5, la justificación, ¿cierto? Somos justificados por Cristo, pero las tribulaciones que producen paciencia. Entonces, con esa paciencia que trae las tribulaciones, vamos a tener frente a las cosas. Y también, no solamente nosotros hacia ellos, sino que ellos también van a tener paciencia con quién, con nosotros, porque a veces somos dolor de cabeza. Cuarta pregunta, a profundizar, ¿la pena de muerte es una equivocación? ¿La pena de muerte es una equivocación? Tal vez no, profesor. ¿Por qué? Bueno, porque de repente ese hombre ha cometido un crimen, ha quitado la vida a alguien, ¿no? Entonces dice que la paga del pecado es la muerte. Bien, vamos a seguir complementando. Vamos bien por el camino. Norma, luego Félix, luego Camilo y luego Vino. Sí, bueno, yo también pienso que no es una equivocación, ¿verdad? Porque dice que para vivir tenemos que, bueno, para vivir en Cristo tenemos que morir, ¿verdad? Y entonces si no morimos no podemos, no tenemos la vida eterna, no podemos resucitar. Y entonces viendo literalmente de parte de morir para vivir en Cristo, yo pienso que no es una equivocación. Félix. Sí, hay ejemplos actuales sobre la aplicación de la pena de muerte. Si las personas no tienen temor ni miedo, y entonces ellos dicen, bueno, me van a dar unos años de prisión. Ellos matan. Aquí en Guayaquil estamos viendo, por ejemplo, el sicariato. Personas que son contratadas para matar a otros. Y entonces ellos lo hacen, caen presos y después salen en libertad después de un tiempo o a veces a corto tiempo. Y también aquí hubo un suceso en el Ecuador de que mataron a 43 personas en un penal, en una penitenciaría de Santo Domingo. Entonces los decapitaron, los abrieron como, los desmembraron, los abrieron como que si fuesen reses de matadero. Y las personas no demostraron nunca un respeto a la ley y a la integridad de las otras personas y a la vida. Entonces, si no se ponen medidas duras que le digan que si ellos matan también van a ser ejecutados, entonces la gente va a tener temor y miedo y va a evitar cometer el crimen. Además, es un mandamiento, no matarás, y las personas no están cumpliendo este mandamiento. Inclusive lo hacen de una forma tal para crear terror y crear pánico en las personas para que les tengan miedo y ellos pueden hacer lo que desean, tráfico de droga, robos, asaltos. Entonces, la pena de muerte tiene que ser aplicada como una medida correctiva y de protección, más que nada de protección hacia otras personas que son inocentes y que no tienen que sufrir el agravio de un crimen. Gracias, Ovidio. Y por último, Amelia. Sí, yo pienso que la pena de muerte es una equivocación. Muchas veces mueren personas inocentes. Inclusive con las cárceles perpetuas han sacado gente a veces inocente al cabo de los años. Imagínense si lo hubieran matado, ahí hubiera quedado, como dice en la historia. Pero sabemos que solo Dios puede quitar la vida. La verdad que matar no es algo, solo Dios lo puede hacer, de ahí nadie más. Y el que lo haga se atiene a las consecuencias de la ley celestial. Gracias.
Amelia. Sí, es una equivocación porque son leyes de hombres aquí en la tierra. Y solo Dios tiene la decisión de cuándo nacemos y cuándo morimos. Sería mi participación. Gracias, Camilo. Yo puedo hacer una relación paralela. Si es una equivocación la pena de muerte, sí, porque el único que tiene la potestad de la vida es Dios. Pero si lo pongo en el paralelo de que Dios decidió la pena de nuestra pena de muerte eterna por el pecado, sí estoy de acuerdo con esa pena de muerte de Dios. Pero Él nos amó tanto que nos justificó y nos salvó y nos dio la redención con Jesucristo. No sé si está bien expuesto la paralela, que hay dos tipos de pena de muerte, una espiritual y una física. Hay algo muy importante. Lo primero que queremos es que ustedes siempre respondan, la Biblia dice. Han puesto ustedes ejemplos prácticos, pero no hemos contestado con la Biblia abierta. Necesitamos contestar esta pregunta con la Biblia abierta. Entonces, la pena de muerte es una equivocación. En el capítulo 13 de Romanos, el versículo 4, escuchemos bien lo que dice. Romanos, capítulo 13, versículo 4. Porque es servidor, está hablando del gobierno. Ya sabemos, versículo 1, que toda autoridad es puesta por parte de Dios. Entonces, todos los gobiernos han sido puestos por Dios. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para su bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la pena de muerte? Pues Dios permite que los gobiernos puedan poner la pena de muerte. Otra vez, esto es una aplicación del cuarto mandamiento. Entonces nosotros queremos que ustedes, cada vez que tengan preguntas como estas, vamos a ir ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Con ella no podemos pelear. Entonces, ¿la pena de muerte es una equivocación? No. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 13:4. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Al que hace lo malo. Ahora, continuando con lo que nos dice la palabra de Dios, pues ya les leí lo que dice Romanos 13:4, y otra vez, siempre que tengamos esas preguntas, necesitamos contestar con la Biblia abierta. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquí. Entonces, el gobierno tiene el derecho de poner en la práctica la pena de muerte. ¿Y a quién le van a dar la pena de muerte? Al que hace lo malo. Sin embargo, tampoco tiene esa obligación de implementarla. ¿Por qué? Pues, otra vez, los que implementan la pena de muerte la ven como una disuasión que, a última instancia, pues, lo que decía ahorita Ovidio, pues salva vidas a inocentes. Pero no podemos decir que poner la pena de muerte es un pecado. Recuerden que el gobierno trabaja mandado por Dios. Entonces, nosotros, yo le doy mi concepto personal. En Latinoamérica somos muy moralistas. Permitimos que hayan violadores haciendo cosas malas a los niños, pero cuando hablamos de la pena de muerte a esos violadores, ya decimos de manera moralista, ay no, estoy poniendo un ejemplo del que hace lo malo, ¿sí? Y también los que no la practican quizás la consideran bárbara, como pudimos escuchar, primitivo, tienen la preocupación que se prive la vida a una persona que después descubra que era inocente. Muchos se limitan por eso, pero si ustedes les preguntan, ¿la pena de muerte es un pecado? No, siempre y cuando la ejerza ¿quién? El gobierno. Estamos hablando del gobierno, porque el gobierno va a ejercer esa venganza a castigar al mal. ¿Claro ese punto? Ya, muy bien, Nora, dice ahora sí entiendo. Muy bien. Gracias, Nora. ¿Alguien más? Camilo, ¿se levantó la mano? Muy bien. Vamos a la última pregunta. Pastor, qué pena.
pero, Sí. pero a mí no me quedó claro en eso. No me quedó claro en eso de eso, pastor. Sé lo que dice aceptar los designios de Dios de los dirigentes, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Chile, la pena de muerte en inocentes, eso es lo que no entiendo, o lo que dijo el hermano Vidio, de las injusticias de los que son sentenciados a muerte sabiendo que no son culpables. Pues si el gobierno castiga a alguien que no es culpable, el gobierno tiene que darle cuentas a Dios. A Dios. Porque otra vez, Dios, ¿para qué lo puso? No nos salgamos de este versículo. Este versículo es muy claro. No nos salgamos. Otra vez se los voy a volver a leer. Romanos 13:4. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, entonces sí debes temer porque no lleva la espada en vano. De llevar la espada en vano está hablando de la pena de muerte. Entonces, ¿a quién le va a poner, implementar la pena de muerte? Al que hace lo malo. ¿Bien? Y si ellos son injustos, a Dios tienen que dar cuenta. ¿Bien hasta ahí? Muy bien, la última pregunta que tenemos en cuanto a este tema y es la número 5. Romanos 16:17 nos dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. ¿En qué sentido debemos mantenernos alejados de ellos? Pastor, Sí. sí, yo tengo que, para mantenernos alejados, es alejarnos del mal, ¿verdad? Alejarnos de las corrientes profundas del pecado que nos lleva a cometer esos errores pecaminosos. Y por lo tanto, debemos de estar dedicados a la obediencia de la palabra de Dios. Katia. Sí, el apartarnos de ellos es directamente no tener comunión con ellos, ¿no? Y hacerles notar, porque es nuestra obligación por amor también a ellos, hacerles notar que están mal en tal o cual caso y, bueno, aplicar lo que dice la palabra a solas primero, con un testigo y a la iglesia después. A veces ocurre todo lo contrario, la iglesia le apoya a esta persona, entonces directamente tendríamos que salir de ese lugar. Y gracias, y el ejemplo lo vemos con ustedes. La mayoría Sí. de ustedes venían de otras doctrinas y estudiaron discipulado 1 y que se dieron cuenta de que la enseñanza que habían recibido no era bíblica. Y sí. Muchos de ustedes, ¿qué hicieron? Hablaron con sus pastores o hablaron con sus líderes y les quisieron enseñar la doctrina, pero ellos no quisieron enderezar la doctrina. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nos apartemos de ellos. Y es aquí donde... Ellos quedaron en disciplina, profesor, y nosotros tuvimos que salir de ahí. Así es. Y por eso es importante que cuando nos mantenemos alejados de ellos, es que otra vez estamos alejados de la falsa doctrina. Entonces, por amor a ellos, por amor a la palabra de Dios y por amor a nosotros, nos apartamos de la falsa doctrina, porque eso es contagioso. También, ¿por qué no nos reunimos en culto con ellos? Porque si estamos en ese culto, vamos a mostrar o vamos a dar la impresión de que estamos de acuerdo con sus falsas enseñanzas y que las diferencias doctrinales con ellos no son importantes. Pero, ojo con esto, aquí se está hablando de manera espiritual, no en el contexto social. Es decir, pues si, por decir algo, somos amigos y nos invitan a una reunión, a una pequeña fiesta o a conversar, no hay ningún problema. El punto es en lo espiritual. Por eso, cuando estamos hablando de las cosas sociales, podemos compartir el evangelio con ellos. ¿Cómo se llama esta doctrina? El compañerismo. Vamos a cuidar la palabra de Dios. Por amor a ellos, por amor a la palabra de Dios y por amor a nosotros, ¿por qué no nos reunimos con otras personas a adorar a Dios o con otras personas a que nos enseñen la Biblia?
porque vemos que no tienen la verdad. Roberto. Sí, profesor. En Hebreos 1, 13:9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que en ellos se ocupaban. Entonces ahí está un caso. Gracias por el texto. Muy bien. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en esta noche. Espero que haya sido de gran crecimiento espiritual para ustedes. Si hay algo que quieren profundizar o tal vez no fui claro por el tiempo, pues pueden escribirme y podemos sacar un espacio para meditar. Y lo que queremos es que juntos estemos creciendo. Oremos. Gracias, Señor de los cielos, por permitir que esta noche estemos reunidos alrededor de tu palabra. Permite que la justificación, lo que Cristo hizo por nosotros, haga que seamos criaturas nuevas en Cristo, que vivamos diferente. Permite, Señor de los cielos, que cada día podamos enseñar a otros la verdad de tu palabra y guárdanos de la falsa doctrina, guárdanos de los anticristos, guárdanos, Señor, de todos aquellos que lo único que quieren es dañar almas y llevar almas al infierno. Permite, Señor, que sigamos siendo fieles a tu palabra, este mensaje que nos lleva a la vida eterna. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que los mantengas unidos en la fe. Bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hijos, que sigamos unidos en la paz, en el amor, y también, Señor de los cielos, que esta noche tengamos un buen descanso y que el día de mañana vivamos y glorifiquemos tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, pues la invitación es que recuerden lo que hemos estudiado, vuelvan a repasar la carta a los romanos, también qué bueno que puedan ver las doctrinas, recuerden la tarea que está en el manual del alumno en personalizar su Biblia. Quiero que me envíen esos versículos bíblicos y el ley evangelio de su vida devocional y bueno, pidámosle al Espíritu Santo que podamos practicar el bien. Estoy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes por su tiempo en esta noche. Vamos a despedirnos. Roberto, por favor. Gloria a Dios por la palabra, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Mediante nos vemos y sigue feliz. Félix. Muchas gracias por sus enseñanzas y por compartir con nosotros todos sus conocimientos y recibir esta bendición del Espíritu Santo para que sea nuestro provecho. Álvaro. Bendiciones, buenas noches. Camilo. Pastor, que pase muy buena noche, hermanos, también lo mismo. Ovidio. Sí, buenas noches nuevamente a todos. Un gusto, pastor. Gracias por esos conocimientos que ustedes nos imparten en cada clase. Te agradezco y doy gracias a Dios por todo. Y lo que más les puedo decir a todos es una feliz noche. Que Alejandro. la pasen bien. Buenas noches para todos y bendiciones. Que lo pasen lindo. José Mendoza. Buenas noches. Buenas noches, profesor, y verdad, muy buena enseñanza. Excelente. Gracias también. Buenas noches también para todos los compañeros y compañeras. Lorena. Gracias por la clase. Bendiciones. Muy buenas noches a todos. Katia. Muchas gracias, profesor, especialmente por el cuadro de justificación y santificación. Me gustó mucho. Y por toda su enseñanza, a mis compañeros también que tengan una buena noche y un buen descanso. Gracias, profesor. Que Dios les bendiga. Amelia. Gracias, pastor, por todas las enseñanzas. A mis compañeros por estar conectados. Feliz noche y Dios nos bendiga para una próxima. Norma.
Buenas noches, bendiciones para todos, ¿verdad? Aquí gozosa de estar creciendo, cada día aprendemos más y le pido a Dios que todas maneras cambien y en victoria. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y gracias por su tiempo. Seguimos en contacto.